La Pasión de Cristo sin duda es una de las historias que desde niños han forjado nuestra imaginación, nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer. Ha sido un adoctrinamiento que desde pequeños se nos ha inculcado por parte de la Iglesia Católica, donde nos hablan de la Pasión de Cristo, de la muerte de y de cómo fue todo ese gran calvario, sufrimiento que sufrió esta persona llamada Jesucristo, Chuyito, por culpa de nosotros, por salvarnos de nuestros pecados. Y que después de la última cena, al compartir el pan y el vino, nos dicen que fue azotado, que fue entregado por uno de sus amigos, Judas, ¿no?, el traicionero, y que por 30 monedas de plata lo entregó a los altos eclesiásticos de aquellos entonces, y como entre Caifás, sus súbditos y Poncio Pilato, al lavarse las manos, pues fue toda esta vía crucis que terminó en la crucifixión de Jesús y en la futura muerte de él, para posteriormente en 3 días resucitar. Con esto nos dicen en la iglesia que Jesús venció el pecado, que tuvo que morir por culpa de nosotros, pecadores, y que gracias a esta muerte, sacrificio de él, pues hemos sido salvados de ese famoso pecado original. Bueno, si te contara que la historia está más manipulada que verdadera, ¿me creerías? Bien, te invito a ver el lado B de la historia. Bienvenidos. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora y el día que amablemente ven nuestros videos. En este video nos vamos a atrever a continuar con la parte 2 de este tema de la crucifixión, vía crucis y muerte de Cristo para una futura resurrección a los 3 días. Y como lo vimos en el video anterior, en la parte 1 de la Semana Santa, y aunque no me considero como el portador de la verdad absoluta, pues bueno, hay muchos indicios que dejan ver que esta historia fue muy maquillada, fue muy alterada en muchos puntos de esta misma, ¿no?, que dan a pensar muchas cosas, ¿no?, que ya los vamos a ir desenvolviendo conforme vayamos desarrollando los siguientes temas. Pero para dar la continuidad a este video sobre la Semana Santa y algunas contrariedades o coincidencias por ahí que dejan mucho ruido en este tema y en la veracidad del mismo, pues bueno, vimos en la parte 1 que esta famosa Pasión de Cristo, así como le llaman, y vimos en el capítulo 1, parte 1 de estos videos, que este ritual de la Pasión de Cristo pues coincide mucho, ¿no? Da la coincidencia que casualmente fue en épocas de Pascua, en días de primavera, entre marzo y abril, cuando los romanos pues siempre celebraban el tema de la crucifixión, liberando a un Barrabás, que en este caso Barrabás significaba ladrón o persona mala, y a todos esos convictos ahí en Roma se les llamaba Barrabás, y bueno, eran crucificados. Pero a esto le sumaron un ritual babilónico, ya que procedía de Persia, de Babilonia, el cual se llamaba la sacaea, y la sacaea consistía en que, como no podían matar al rey porque las cosas andaban mal, pues ponían un sustituto que casualmente era un ladrón, al cual lo vestían de rey. Después de un tiempo le quitaban los ropajes, casi lo desnudaban, lo maltrataban, lo golpeaban, lo latigueaban, lo hacían que tuviera un calvario prácticamente hasta su muerte, ¿no? Y pues bueno, vimos cómo los romanos juntaron la sacaea junto con la crucifixión, y casualmente este ritual o este evento siempre lo celebraban en semana de Pascuas, con la liberación también de un Barrabás o de un ladrón. Entonces, con esto descartamos que ese famoso Barrabás fuera su nombre, ¿no?
bueno, ahí en ese video pues vimos dos coincidencias, ¿no? La Zacaea, la crucifixión, y una tercera que fue el tema de Barrabás, que era un ladrón. Bueno, para seguir con esas coincidencias o con esas maquilladas de la historia, pues vamos a irnos a los 4 famosos evangelios, ¿no? Que los 4 que tenemos de los 12 discípulos que se supone que eran, pues solo 4 fueron considerados como canon y forman parte de esta Biblia, ¿no? Que en este caso son los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, ¿no? Entonces, si nos vamos específicamente y para empezar todo este entorno de cómo se maquilló la historia y cómo se puso ahí el drama, pues bueno, vamos a irnos al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, que al igual que los otros evangelios de los 4 que hay en la Biblia, tanto el Evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo y de Juan, pues están plagados de mentiras o de irregularidades que no cuadran, o más bien que hicieron cuadrar para que la historia fuera contada. ¿Y a qué me refiero con esto? No voy a puntualizar el libro tras libro, versículo tras versículo. Eso ya lo haremos en futuros videos cuando lleguemos hasta esa parte con los videos de la Biblia y sus mentiras. Ahorita nada más me voy a enfocar al tema de la crucifixión y vamos a ver esas variaciones, esas mentiras o esas alteraciones o esos inventos que hicieron en estos 4 evangelios. Y empecemos con Mateo 26, capítulo 26. En el capítulo 26, del 1 al 5, pues bueno, empieza como Jesús habla de que se va a celebrar la Pascua y todo eso, y cómo Caifás y sus sacerdotes planean aprender a Jesús y luego matarlo. Ya de ahí del versículo 6 al 13, pues bueno, hablan cómo fue a Betania, que curó al leproso, etcétera, etcétera, que por qué se rodeaba con los pobres, y pues bueno. Ya cuando llegamos por ahí al versículo 14, Mateo 26, capítulo 26, dice que es cuando uno de los 12, exactamente lo vamos a leer, dice en el versículo 14, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue con los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. No, pues aquí habla de cómo Judas fue y lo vendió ante Caifás y sus sacerdotes por 30 monedas de plata. No, hasta ahí todo bien, ¿no? Del 17 al versículo 29, pues bueno, ahí habla de la última cena, ¿no? De cómo compartió el pan y el vino, y que este es sangre de mi sangre y carne de mi carne, ¿no? Y bueno, ya lo que hemos visto, que es el ritual que se celebra aún en la iglesia, ¿sale? Y hasta ahí lo vamos a dejar. Pasamos al versículo 30 al 34 del mismo capítulo 26. Y bueno, aquí habla cómo explica a Jesús que Pedro lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo y todo eso, ¿no? Y bueno, hasta aquí, si nos vamos al Evangelio de Marcos en su capítulo 14, pues desde el capítulo 1 inicia con las fiestas de la Pascua, de cómo se acercan esas fechas. Del 3 al 9, pues habla ahí del leproso, de la visita de Betania, de por qué los pobres, etcétera, etcétera. Y del versículo 10 al 11, pues vuelve a contar la misma historia de Judas Iscariote, que bueno, le prometieron dinero y que fue el que traicionaría a Jesús. Y en el capítulo 14, desde el 12 hasta el versículo 25, pues habla de la última cena, de cómo compartieron el pan y el vino, sangre de mi sangre, carne de mi carne, ¿no? Y bueno, también ahí del versículo 26 al 31, pues anuncia, ¿no?, que Pedro lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y bueno, hasta aquí vemos que tanto el Evangelio de Marcos como de Mateo, en este punto, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Digamos que son exactamente iguales los textos, para no decir que son copias.
Pero si ya pasamos a Lucas, a los evangelios de Lucas, pues es lo mismo, ¿no? El complot para matar a Jesús que hicieron Caifás y sus secuaces en las fiestas de Pascuas, la famosa cena, última cena, ¿no? Que fue desde el versículo 7 al 23, pero tal y cual hace referencia a Mateos, Marcos, Juan y Corintios, ¿sí? Después de la grandeza del servicio, desde el 24 al 30. Y bueno, ya en el versículo 31 al 34, pues la misma historia de Pedro, que lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo, ¿no? Y bueno, ya del versículo 35 al 38, pues habla de cómo por una bolsa de dinero, pues ahí fue traicionado, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejamos también y retomamos Juan. En este caso, Juan, el Evangelio de Juan, pues no toca todos estos temas que tocó Mateo y Marcos, pero que Lucas se los copió a ambos, sino que habla en su capítulo 17 que Jesús oró por él, que oró por sus discípulos, que oró por los creyentes y pues que se la llevó rezando, ¿no? Y pues ya hasta el capítulo 18 habla del arresto de Jesús, y aquí vamos a volver a retomar los otros evangelios, ¿no? Dice aquí Juan en su capítulo 18 dice que en el versículo 1, que cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos, cruzó el arroyo del Cedro, y al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos, y también iba Judas por ahí, ¿no? Y bueno, relata versículos más adelante de cómo llegó el ejército por él, cómo apresaron a Jesús, cómo Pedro sacó su espada y cómo Jesús curó a esta persona herida en el oído por el tema de cómo se llama, de la espada de Pedro, ¿no? Y bueno, de ahí sigue ya cuando Pedro niega y todo eso, ¿no? Pero me voy a ir a Mateo y retomando ahí en el Getsemaní, en el versículo 36 al 46, aquí dice, ¿no?, que fueron a orar a Getsemaní, imagino que era un cerro, un lugar, y dice ahí que, bueno, que cuando llegaron a Getsemaní, en el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, o sea, ahí se esperan, y entre tanto yo voy y oro para allá para arriba, ¿no? Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera, ¿sale? Y bueno, de ahí del 38 en adelante, dice que, es más, lo vamos a poner claro, dice que 38, versículo 38, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea que de los 12 discípulos se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y más adelante los dejó a ellos ahí también, y se fue él solo más arriba, ¿ok? Y en el versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y bueno, hasta ahí nos cuentan la historia, ¿no?, de esto, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo supo Mateo que dijo esto Jesús, que hizo esto, si ni siquiera él andaba entre la bola, ¿no? Acuérdense que primero Jesús le dijo a todos ellos: aguántenme aquí, y nomás se llevó a 3, Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. O sea que Mateo no andaba ahí, ni Marcos, ni Lucas, ¿no? Ellos se quedaron ahí abajo. Entonces, ¿cómo fue posible que escucharan cuando oró Jesús y dijo que pase esto de mí, ¿no? Que sea tu voluntad y no la mía, ¿no? Bueno, pues ahí un primer punto que no cuadra, ¿no? Cómo le transmitió ese conocimiento de lo que dijo Jesús, o de lo que hizo, fue telepáticamente, lo vieron en televisión, o cómo se enteraron de que Jesús se hincó allá muy lejos y dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aparte de eso, cuando hizo estas oraciones que volvió Jesús, pues encontró a Pedro, a Jacobo y a Juan dormiditos. Entonces, ¿quién les dijo a ellos lo que relató? Bueno, pues aquí una mentira, ¿no? Ponemos una tachita, ¿ok?
Y vámonos a Marco. Bueno, aquí Marco también cuenta lo mismo de Getsemaní, ¿no? De cómo en el versículo permítame, el versículo 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy y oro. Y en el 33 dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ok, entonces yéndose un poco más adelante, se postró en la tierra, oró que si fue posible pase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, misma pregunta, ¿no? ¿Cómo supo Marcos que Jesús dijo esto si ni siquiera iba entre la bola, ¿no? Acuérdense, los dejó ahí abajo, subió a Pedro, a Jacobo y a Juan más arriba, y en un punto también los dejó y subió solo Jesús a orar. Y cuando uno ora, normalmente suele orar en voz baja o mentalmente, pero pues aquí no sé, yo creo que tenían celulares o comunicación telepática, que como leí Marcos para saber exactamente que Dios dijo, que Jesús dijo, Abba, Padre mío, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más que no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, muy similar a lo que dijo Mateo también, ¿no? Entonces, aquí las historias, como les digo, son muy similares una con otra, por no decir que son la misma, ¿no? Y vámonos con Lucas. Lucas también relata esta historia del Getsemaní, y en su versículo 39 dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llega a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. En el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Versículo 42 de Lucas, capítulo 22, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y destellos, ¿no? Bueno, pues aquí misma pregunta, ¿no? ¿Cómo le hizo Lucas para saber a la distancia que Jesús al orar dijo eso, que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía, y que aparte se le apareció un ángel? Bueno, pues yo creo que aquí era comunicación telepática, a lo mejor, o lo veían en algún televisor o tenían algún radio por ahí, qué sé yo, o a lo mejor Jesús, una vez que bajó después de orar, pues les dijo, no, oigan, cuando escriban sus evangelios, pues pongan que cuando venimos aquí al Getsemaní, yo subí solo y dije esto y hice lo otro, me arrodillé, oré por todos y lo dije tal y cual, ¿sale? Pero tú le cambias poquito y tú también, para que no sean la misma historia, ¿no? Y bueno, puede que suene muy sarcástico mis comentarios, pero la realidad es esa, ellos mismos lo relatan, ¿no? Ellos no estuvieron ahí en ese punto donde estuvo orando Jesús en ese famoso Getsemaní, sino que estuvieron a una distancia considerable, ¿sí? Entonces, ¿cómo escucharon? ¿Cómo supieron exactamente lo que dijo? Pues bueno, hasta ahorita no hay cura, ni clérigo, ni teólogo que me explique, ¿sí? Solo lo único que dicen es que son los misterios de Dios y hay que creer. Y para seguir con esos misterios de Dios que no tienen explicación, retomando a Juan, pues Juan sí en su capítulo 18, pues se va directamente al arresto de Jesús. También Mateo en su capítulo 26, versículo del 47 al 55, pues también habla del arresto de Jesús. También Marcos en su capítulo 14, versículo desde el 43
el 49 también relata el arresto, y Lucas en su capítulo 22, también en el versículo 47 al 52, pues también relata el arresto de Jesús, y los cuatro coinciden en que, bueno, estando ellos orando, por ahí llegó una multitud, entre ellos Judas, y que le da un beso a Jesús, y Jesús le dice que con un beso lo entrega prácticamente. Y bueno, ahí se hace el tumulto, se agarran a guamazos, y pues por ahí Pedro saca una espada, le hace una cortada en la oreja a uno de los soldados, y pues bueno, Jesús se enoja, defiende al soldado y lo cura de la oreja, y se lo llevan arrestado. Entonces, dándole crédito a esta historia, que los cuatro la relatan, palabras más, palabras menos, pues vamos a darles el crédito de que sí estaban ahí, ¿no? De que sí estaban presentes, y que a los cuatro le tocó ese evento, ¿no? Y en honor a la verdad, pues vamos a creer y aceptar que a estos cuatro personajes, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues les tocó vivir realmente el arresto de Jesús, y por eso sus historias son muy parecidas. Pero la cosa no termina aquí, más bien la cosa se pone más turbia a partir de este momento del arresto, y por eso mi atrevimiento de decir que estos evangelios, más que historias verdaderas, pues son historias manipuladas, o llenas de mentiras, o llena de tachaduras y enmendaduras para hacer cuadrar una historia. ¿Y por qué relato esto? Porque después estos cuatro evangelios empiezan con la historia de cuando llegaron a Jesús entre las autoridades eclesiásticas, ¿no? Los sacerdotes, Caifás y eso, después a Poncio Pilato, la crucifixión y toda la historia que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, esas historias se caen nada más por estos dos versículos, ¿no? Y uno de ellos lo encontramos siguiendo con Mateo en el famoso capítulo 26 que estamos leyendo hasta ahorita. Y si nos vamos a la parte del arresto de Jesús, exactamente en el versículo 56, una vez que ya lo apresaron, dice en el versículo 56 de Mateo capítulo 26, versículo 56, dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, se pelaron todos. Los 12, bueno, menos Judas, se fueron, lo dejaron solito, ¿no? Y para retroalimentar esto y corroborar que tanto Mateo como Marcos son textos relativamente iguales, o copias donde solo se cambian unas cuantas letras, también en el capítulo 14 de Marcos dice, en el versículo exactamente ahí del arresto, en el versículo 50, dice, una vez que lo arrestaron a Jesús, dice: entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. O sea, ahí nos vemos, Jesús, la bronca es tuya, todos nos vamos. ¿Y cuáles fueron todos esos que se fueron? Pues sus famosos 12 discípulos, menos uno que fue Judas el que lo entregó. Entonces, pues ya de aquí en adelante empiezan a relatar historias de cómo lo juzgaron, de cómo lo castigaron, de cómo murió en la cruz, etcétera, etcétera. Pero si ninguno de ellos estaba ahí, ¿cómo lo hicieron? Vuelvo al comentario: lo hicieron vía telepática, por televisión, por radio, por internet. A lo mejor Jesús traía un celular ahí que grababa todo y después se lo compartía, no estaban en tiempo real. O después que Jesús murió, resucitó, se acercó con ellos y le dijo: hey, ¿se acuerdan del libro que les dije que escribieran? Pues hay que ponerle esto, me pasó esto, yo dije esto, me hicieron lo otro. ¿O cómo es todo el asunto? ¿Cómo van a relatar las siguientes historias si aquí mismo ellos mismos dicen, tanto Marcos como Mateo, que todos se fueron y que dejaron a Jesús solito en su arresto? Bueno, son cosas para tenerlas en mente, ¿no? Se los dejo de tarea a ustedes. ¿Qué piensan con esto? ¿Cómo vas a relatar una historia que tú no viviste? Aquí hay de dos: o de alguna manera te enteraste
ya sea vía remota, telepática, por internet o teléfono, o alguien más la escribió por ti, o alguien más la inventó. Y nada más para cerrar, Marcos remata en su versículo 51 y 52, dice en el 51: pero cierto joven le seguía, o sea, una vez que apresaron a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Y en el versículo 52 dice: mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces, con esto, pues Marcos cierra este capítulo corroborando que todos los discípulos y los seguidores de Jesús se fueron de la zona. Pélate, Tintán. Como dice el dicho, ¿no? Aquí corrió, que aquí murió. Y bueno, con esto, como todo en la vida, el tiempo nos ha alcanzado, y pues este video se volvió a extender más de la cuenta, aunque aún faltan todavía cosas por decir de esta crucifixión o pasión de Cristo, pero lo vamos a dejar para una tercera parte, ¿no? Y concluir así con estos videos referentes a la Semana Santa que está por celebrarse, y que bueno, la celebración pues tiene muchas incertidumbres o misterios de Dios que hay que aceptar tal y cual, y que bueno, no tienen explicación. Ya veremos en el futuro video cómo siguen estas mentiras o este acomodo de la historia en los famosos 4 evangelios de la Biblia. Sin más por el momento, muy agradecido por habernos acompañado en este video, Semana Santa parte 2, confiando que nos sigan en posteriores videos. Recuerda que si te gustan estos contenidos, apóyanos, ¿no? Suscribiéndote, darle like y pues echarlos la mano con compartirnos con tus amigos. Hay que llegar a mentes más abiertas. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.